Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Cuna por la invitación. Es un placer estar aquí entre compañeros. Y en esta ocasión no estoy como técnico de cultura del Ayuntamiento de Arguedas, sino como artista y formadora. El proyecto que os voy a presentar en realidad no se titula así. El proyecto se llama Imaginarte. La primera edición fue Imaginarte, la segunda va a ser Imaginarnos, pero decidí llamar a la ponencia así por una conversación. En el segundo Congreso Internacional de Mujeres Gitanas, el proyecto está enfocado al pueblo gitano, sobre todo a las jóvenes gitanas. En este congreso, una de las ponentes en Barcelona comentaba que ella desde niña no se había atrevido a soñar, que realmente solo fue ya de adulta que se atrevió a soñar con una carrera, a soñar con un proyecto de vida, porque era como que en su futuro no existía esa posibilidad cuando era niña. El entorno familiar es como que no daba más opciones, ¿no? Ahí. Y por ello lo decidí titular así, porque en este proyecto precisamente la construcción del sueño es uno de los pilares, ¿no? La posibilidad de soñar. Y eso. En el primer día del curso, cuando empezamos, les planteamos precisamente cuál era su sueño, qué querían ser. Y es una pregunta que curiosamente puede ser tan sencilla para otros, pero no había respuestas. Y más allá había pues algún deseo, quiero un coche, quiero un móvil, deseos inmediatos, pero realmente no había un sueño de ese proyecto de futuro, ¿no? Por eso voy a incidir más en esta palabra, tanto en la de soñar como en la de imaginar, ¿no? Soñar, esta es la definición de la Real Academia Española, pero ¿qué implica realmente el soñar, ¿no? Dar por cierto y seguro lo que no es. O sea, que quiere decir creer en la posibilidad de que realmente pueda llegar a ser, ¿no? Y la importancia de creer en esa posibilidad, de anhelar algo, como desear algo con todas nuestras fuerzas, ¿no? Con lo cual hay una energía y una fuerza ahí contenida importante para llegar a ese futuro. O la posibilidad de soñar con grandezas, o sea, creer en grande, ¿no? Creer que es posible para la persona, ¿no? Y, en cambio, imaginar, cuando nos ponemos a imaginar, con también esta definición de la Real Academia Española, en la que algo que no existe, pero que es necesario formarlo primero en nuestra mente para que se abra la posibilidad de que eso exista, ¿no? Esto que parece tan baladío, que realmente decimos, bueno, pues es que es de cajón, ¿no? No lo es tanto en ciertas comunidades, ¿no? Y como es el caso entre estas jóvenes gitanas. O empezar mediante pequeños indicios de aquello que me gusta, aquello que me apasiona, aquello que me motiva, ¿no? Aquello puede ser algo en mi futuro, algo que realmente, a través de lo que realmente puedo construir, ¿no? Entonces, en ese inventar y crear, concebir, primero, para que eso llegue, primero hay que saberlo imaginar, poderlo imaginar, ¿no? Y para eso el soñar, el poder soñar con una vida, el poder imaginar, invitar a imaginar una vida. De ahí sale el título del curso, el título es Imaginarte, o sea, más allá de imaginar, imaginarte, como imaginarte a ti misma o imaginarnos a nosotros como colectivo, ¿no? En estas frases de motivación tan habituales en muchas redes sociales, ¿no? Podemos ver la fuerza precisamente en el imaginar como camino de logro, ¿no? Como para llegar, mensajes para poder alcanzar lo soñado, ¿no? Mensajes motivadores. Pero el tema es que
¿está realmente la gráfica adaptada a la realidad de la diversidad cultural? Porque es que incluso al preparar este PowerPoint, metiéndome en internet y buscando niñas gitanas, la respuesta que daba Google es penosa. O sea, si realmente, a excepción de un programa específico que era Gitanizarte, en el que realmente hay unas fotografías dignas, el resto es bastante deplorable. Con lo cual, ¿dónde se miran estas jóvenes? ¿No? ¿Dónde pueden mirarse? ¿Qué imágenes encuentran para construirse ellas mismas, ¿no? Este es el cartel del primer curso, el Imaginarte. Como veis, es un curso enfocado a la creatividad y expresión. Trabajamos desde las artes plásticas, tanto en mi caso soy artista multidisciplinar, sobre todo escultora, y Miriam Cameros es también artista multidisciplinar, es ilustradora, la encontraréis cada fin de semana en la revista ON, es la que ilustra el dibujo de Acuestas conmigo. Y nos planteamos este curso y como veis en ningún momento se menciona que es para chicas, para adolescentes gitanas, o sea, es para chicas jóvenes, pero como pasa en tantas y tantas ocasiones en los que nosotros organizamos actos abiertos a todo el público, pero no vienen ciertos públicos, aquí ocurre lo mismo. Es un curso, pero como se realiza en la Asociación Gitana La Romaní, no van otras chicas, solo ellas, ¿no? Para que veamos que realmente no hace falta negarlo para que se pongan los límites que ya simplemente se sobreentienden sin quererlo, ¿no? En este curso, y concretamente voy a hablar un poco de la gráfica que elabora Miriam Cameros. Miriam Cameros trabaja mucho desde la inclusión social, tanto en sus cuentos, es ilustradora de cuentos, y como veis, pues los brazos son de piel oscura, hay símbolos de romanís, y porque no es baladí, o sea, el hecho de, hablamos de niños, pero son centroeuropeos de piel blanca, tal. Entonces, igual tenemos que empezar a incorporar en las gráficas otro tipo de lecturas, ¿no? Entonces, como os comentaba, este es el cartel del curso. En este año hemos cambiado el nombre, en vez de Imaginarte es Imaginarnos, y hemos incorporado a una coach social, Eva Leotz, que para enfocar todavía más el proyecto, para enfocarnos todavía más en ese proyecto de vida final, ¿no? O hacia más que final, inicial, hacia el que dirigirse. Imaginarnos diseñando mi vida, que es el que hemos propuesto este año. Estos talleres se han llevado a cabo con las ayudas del INAI. Este, de hecho, es el proyecto que hemos presentado al INAI, que ha presentado la Asociación Romaní al INAI para este año. Y esperamos que salga, aunque es un proyecto que también no solo tiene por qué estar centrado en el pueblo gitano, también vale para cualquier otro grupo, sobre todo adolescentes, que necesitan un cierto enfoque, ¿no? El contexto, en este caso, la adolescencia, una época de construcción de la propia identidad, etapa de cambios fisiológicos, de pérdidas de referentes, de aumento de conflictos, se modifican prioridades y hay cierta pérdida de rumbo en muchos casos. Hay una búsqueda de autonomía por parte de las adolescentes y quieren independizarse de la familia, pero hay quiero independizarme, pero no sé cómo, ¿no? En el caso de las jóvenes gitanas hay una triple interseccionalidad a la hora de abordar esto, el hecho de ser adolescente, de ser mujer y al mismo tiempo de ser gitana. Es como en el taller que acabamos de tener con Marcela, es como que iríamos muy atrás en las sillas que nos ha puesto Marcela.
El propósito planteado en el taller es sobre todo propiciar un espacio de reflexión creativa y en el que se van encontrando con ellas mismas, reconociendo, explorándose y al mismo tiempo empezando a tomar decisiones de hacia dónde quieren ir en el momento que los sueños se empiezan a poner sobre la mesa y se empiezan a construir. Y para ello las herramientas con las que se lleva a cabo son las herramientas que nos ofrece las artes plásticas, la expresión gráfica, la escritura y el coach social. El objetivo es facilitarlo siempre desde una manera lúdica, dinámica y vivencial el planteamiento de un proyecto de vida propio, que es al final la finalidad del taller, y imaginando pues eso, desde los anhelos, talentos, habilidades, tomando contacto con ellos, tratando de potenciar la autoestima, reflexionar en torno a esa interseccionalidad que las atraviesa para que lo visibilicen. O sea, no es aquello de quedarse en ello, sino, vale, sé dónde estoy, pero cojo fuerza para ir más allá, ¿no? Y sobre todo ampliar el imaginario de lo posible, aquello que os decía al principio de los sueños, o sea, poder ampliar ese imaginario en el sentido de, vale, puedo soñar con otras cosas a las que igual hasta ahora no me he atrevido a hacerlo, ¿no? Aprendiendo herramientas de creatividad que puedan seguir empleando más allá del taller, creatividad, expresión y sobre todo para ese diálogo interior con ellas mismas. Y fundamentalmente facilitando un diseño de proyecto de vida que, como digo, es un primer paso. Esto es un poco más un resumen de lo que os acabo de decir. Las metodologías empleadas son la expresión gráfica, creación plástica, escritura creativa, el visual thinking o el coach social, y se divide como en 3 bloques temáticos. En el primero hay un trabajo de autoconocimiento y un reconocimiento de las capacidades y recursos de cada una. En el segundo ampliamos el abanico para ver qué vidas posibles a las que se puede aspirar, abriendo muchas más posibilidades y siendo conscientes de dónde están. Y sobre todo aquí hacemos mucho hincapié en las personas, los perfiles de referencia, que os comentaré un poquito más adelante. Y luego, en tercer lugar, ya terminamos con la acción, facilitando pues, esa toma de decisiones y gestionando más ese proyecto de autonomía. Por lo menos empezando a dibujarlo, empezando a dibujar ese proyecto, que es plástico, que estamos hablando de adolescentes, está en proceso de cambio, no es aquello de hacer un proyecto cerrado ni mucho menos, pero es abrir camino. Y aquí, pues eso, en ese abrir camino, tratar de llegar a esa exploración personal y tomando conciencia de una misma y en ese autoconocimiento, ir poco a poco encaminando a ese proyecto, ¿no? Explorando pues, qué me gusta, qué me apasiona, qué me influye, ¿no? Qué emociones me despierta todo esto, y siempre dentro de un entorno de seguridad, porque si no pasa una cosa, al final nosotras somos payas. Cuando entramos ahí somos extrañas y hay cierta, pues eso, cierta situación de defensa frente a nosotras mismas. En los primeros talleres que llegamos a hacer, al principio nos quedábamos un poco perplejas, como diciendo, bueno, pero la asistencia, como que no se mantiene la asistencia. Y desde la misma asociación nos comentaban, dice, si conseguís que de una o dos personas acaben al final de curso, habéis tenido éxito. Con lo cual nos quedamos nosotros como diciendo, ¿qué? ¿No? Pero es cierto, y en cambio este último curso terminamos con 10 personas, con lo cual el éxito fue en el sentido de decir, nos han abierto los brazos, nos han acogido como unas más, se ha creado realmente ese lugar de confianza, porque si no, no se muestran. Aquí no se graban vídeos, no se graban porque el aspecto, o sea, se muestra demasiada vulnerabilidad y aquello, lo que ocurre ahí, se queda ahí y es un lugar de intimidad para construirse, pero no para mostrarse fuera, en este caso. Y bueno, pues eso, trabajamos desde el juego, desde el dibujo emocional, con dinámicas creativas, a veces pintando piedras, a veces, por ejemplo,
os podría enseñar este simplemente trabajo, ¿no? Es un cuadernillo, algo tan sencillo como unas hojas de papel de seda dentro. Bueno, pues con esto trabajamos la coraza y la vulnerabilidad, ¿no? Hablando de lo exterior, de aquello que nos protegemos y mostramos fuera, pero lo delicados que somos por dentro y cuidar el cómo nos cuidamos a nosotros mismos, el cómo nos tratamos. Y aquí a lo largo del curso van dibujando, van haciendo acciones, pero también ese cuidado personal y también a quién dejas entrar dentro de ti, ¿no? Y cómo te trata esa persona, porque como estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de una época de relaciones, de pareja, de primeros amores y también del buen amor o del mal amor, ¿no? Y son temas que también vamos tocando. Este, por ejemplo, es otro cuaderno de trabajo. Como veis, le ponen la cinta roja, aquello de que ato el nudo y es algo que me pertenece solo a mí. Es casi como un diario. De hecho, trabajan en ellos, pero nosotras ni lo leemos, ni lo llegamos, lo vemos en el proceso, pero ellas pueden seguir trabajando en casa y es algo, es como su tesoro, es suyo, ¿no? Y en ese cuaderno personal se promueve el autocuidado y el encuentro a través de la creación artística, el encuentro con ellas mismas, mediante el collage, mediante fotografías, ¿no? Y van dibujando el camino. La capacidad que tiene el arte precisamente y las artes plásticas en particular también para sacar aquello que está en el inconsciente y que realmente no se ve y justo después de un dibujo, al ponerse frente a ello, lograr ver en qué es lugar, dónde están mis sueños. Ah, pues es que yo no sé con qué sueño, pero empiezas a tirar de la cuerda, empiezan a dibujar, empiezan a salir ahí cositas y dices, anda, ahora sí que lo veo, ¿no? Pero es porque tiene la capacidad del arte de conectar con el interior y el inconsciente y poder volcarlo. Y entonces no es tanto el crear obra, no es tanto el hacer artistas, no es tanto, es el hecho de ser una herramienta para el desarrollo personal. Aquí, por ejemplo, es uno de los murales que se hizo en el primer curso para representarse a ellas como cultura también, o estos otros trabajos en los que se está hablando de la figura de la mujer y cómo se ven como mujer, ¿no? El tema de otro de los pilares de este proyecto son los referentes. Nos hemos apoyado mucho en ellos. Entonces, el tema de los referentes, sobre todo en la época de la que estamos tratando, de la adolescencia, la influencia del entorno, y más todavía hablando del pueblo gitano en el que la familia es algo tan extenso y tan importante, ¿no? ¿Qué modelos de referencia cuentan estas adolescentes gitanas realmente? ¿Qué modelos se encuentran en la sociedad? Muy pocos. O sea, muy pocos que les toque realmente directamente. O sea, se tienen que unir a otros referentes diferentes, ¿no? Y cuando el referente siempre es catalizador de valores con el que se puede identificar y del que pueden aprender, ¿no? O con el que pueden soñar. ¿Cuántos de nosotros en esta época de nuestra vida hemos decidido, que hemos admirado a una persona y me gustaría ser como ella, ¿no? O acercarme, o eso me entusiasma, ¿no? Entonces se trata de generar nuevos modelos de referencia en los que poder apoyar la construcción de su personalidad y de sus sueños. Y pues eso, empezar a ser más consciente de ellos. Con lo cual nos apoyamos en hacerles llegar referentes de su propia cultura, la cultura gitana. Lita Cabellut es una artista reconocida a nivel internacional, una artista plástica. En España no está tan reconocida como lo está fuera. Entonces mostrarle mujeres de éxito en las que poder mirarse, en las que poder reflejarse, ¿no? Y donde empiecen a apoyar su imaginario. Lita Cabellut pasó de vivir en la calle a ahora ser una de las artistas más reconocidas. Y sus padres vivió en un reformatorio, en una casa de acogida, perdón, en un momento dado de su vida.
tras vivir en la calle, y sus padres adoptivos fueron quienes le acercaron a la cultura. Y ella aprendió mucho tanto en el museo, de las visitas al Museo del Prado, de Rubens, de Velázquez, la belleza de estos artistas, pero dice Goya es quien realmente le asustó. Goya le asustó y le llegó muy hondo porque sabía de lo que estaba hablando Goya, porque lo había vivido en propia piel. La importancia de acercar, por ejemplo, en el caso de Lita, como el acercar a la cultura y ese entorno cultural ha significado un cambio importante en su vida, ¿no? Pero puede pasar que en este trabajo está bien el mostrar esos referentes culturales de la propia etnia gitana, pero lo que realmente le escala es trabajar con referentes cercanos, culturales también, en este caso, pero cercanos. Son personas, esta chica, Alba Jiménez, es una bailadora de Tudela, esto se desarrolla en Tudela, y la trajimos al curso, habló con ellas, les contó, o sea, ya no es solo el mostrar la obra, el trabajo de esta artista, sino cómo ha llegado hasta ahí, cómo fue su infancia, qué le marcó, y compartirlo con ellas, entrar en diálogo con ella, ¿no? Algunas eran incluso primas. Bueno, aquí es que en Tudela todos son Jiménez. Entonces, en este caso, Alba fue una pieza clave porque hicimos una sesión de baile con ella y con el grupo, ¿no? Entonces, el trabajar, tiene 25 años y tiene una potencia y es arrolladora, realmente arrolladora, ¿no? Y sobre todo la fuerza y la convicción y la autoconfianza que tiene en ella misma, ¿no? Bueno, voy a tener que ir un poquito más ágil porque me han dado el toque ya. Entonces, otra de las artistas con las que contamos fue Tania Jiménez, artista plástica. También hizo un taller de retrato con ellas y les enseñó la importancia de trabajarse, de mirarse a ellas mismas. Luego fuimos trabajando con las chicas, fuimos trabajando en torno a la celebración de la no violencia y de la visibilización de aquellos otros pueblos, aparte del gitano, que estaban en la misma situación de invisibilización. Un trabajo de los que hicimos mediante Polaroid para que guardasen un recuerdo y en el que estuvimos explorando la identidad. En principio queríamos que fuese un trabajo de su propia cara, de su propio reflejo. Curiosamente, todas se negaron a hacerlo. O sea, era como, me identifico en el grupo, pero no fuera de él. Entonces, todas las fotografías que cada una elegía cómo quería la foto, todas fueron en el grupo de trabajo. Este día, pues las que vinieron. Y quizás algunos de vosotros conozcáis este documental, es otro de los con los que trabajamos a la hora de hablar de las relaciones amorosas. El documental de Pamela Valenciano, No solo duelen los golpes, les impactó de una manera terrible, ¿no? Y hasta el punto que luego en obras como las que llegamos a hacer en Barro, ahí pone sonríe a pesar de todo, que están hablando del corazón herido y de cómo curarlo, ¿no? Y de cómo mostrarse mediante el trabajo plástico, cómo llegan a hablarlo de ello. U otras dinámicas en las que se va creando mediante hilos, mediante juegos, la comunicación en el grupo, y en esta concretamente se trataba de decir aquello que admiraban de las demás. O sea, hablando en positivo, sacando... Y muchas de ellas, alguna de ellas incluso se puso a llorar porque no creían que sus compañeras pensaban eso de ella, ¿no? Entonces, dinámicas creativas apoyadas tanto en la danza, en el baile, en el juego y sobre todo en la creación plástica, como digo, que les ayuda a empoderarse, a reconocerse. Y en este caso, una de las integrantes, Yasmina, que era la que, digamos, más claro tenía que su sueño era ser esteticien. Cambiamos la dinámica completamente de esa jornada y le dimos la oportunidad de que fuese esteticien para el grupo, ¿no? Y el grupo la apoyó firmemente, ¿no? En esto. Entonces, eso, imaginarnos diseñando mi vida es sobre todo un viaje de encuentro personal
y un punto de partida. O sea, más que un punto de llegada, es un punto de partida para empezar a hacer su propio camino y buscar sus sueños. Y nada más, muchas gracias.